Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Cuando un pueblo está en situación mesiánica, un pueblo está en situación mesiánica cuando ha sido capaz de recuperar su memoria histórica, que le ha sido arrebatada por un proceso de dominación, que le ha negado no solamente su humanidad, sino que ha negado la humanidad de sus ancestros, de las luchas de quienes en el pasado han luchado y que nosotros tenemos que redimir. Redimir acá quiere decir lo siguiente: hacer en el presente que las luchas de nuestros ancestros en el pasado no hayan sido en vano, que no hayan muerto en vano, que no hayan sufrido en vano, que no hayan llorado en vano. Entonces, cuando nos apropiamos de esa fuerza, ¿no?, como pueblo, entonces el pueblo se puede encontrar en situación mesiánica. En situación mesiánica quiere decir, cuando se apropia de eso, no es solamente ellos han luchado, nosotros vamos a luchar, sino ¿por qué han luchado? Es una cosa que, por ejemplo, dice Francine Kelamer, ¿no? El problema no es tanto creer o no en el Mesías o en Cristo o sino en Marx. El problema es creer en qué creían ellos, ¿no?, para que hicieran lo que hicieran. En el caso de Chávez, digamos, el problema no es el chavista en el sentido de que creo en Chávez. El problema es en qué creía Chávez, ¿no? Y en el caso del pueblo, ¿en qué creía el pueblo cuando el pueblo luchaba? Normalmente la gente cree en el pueblo, pero normalmente no cree en lo que el pueblo cree. En el caso de nuestros pueblos son profundamente místicos. Mucha gente ha luchado con conciencia secular al lado de nuestros pueblos sin creer en lo que nuestros pueblos creían. Entonces, allá se ha producido un cortocircuito. En un contexto secular, pero profundamente secular, en el cual se está moviendo Benjamin, en parte eso hay que esconderlo, ¿no? Entonces, por eso dice, tiene que aparecer más o menos escondido, y por eso muchos de estos grandes, en el caso de Marx, por ejemplo, él hacía lo posible por esconderlo, por no sacar, porque cuando en un contexto secular se saca eso, que es un poco lo que pasó con la obra y la persona de Bloch y de Benjamin. A Benjamin le dicen, este es un rabino marxista, ¿no? Así despectivo, pues feo, y hasta sus cuates de la Horkheimer, ¿no? Así, hay que conocer esa historia para poder entender eso. En el caso de Bloch igual, teólogo de la revolución, ¿no? Pero así despectivo, ¿no? Entonces decía, eso hay que mantenerlo escondido, pero de ahí sacamos la fuerza para iluminar de otro modo, digamos, todo este tipo de proceso. Entonces, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Y ya ahora, mucha gente dice es un mundo postsecular, lo cual no es cierto, pero ya no tenemos tanta vergüenza por decir, o tantos prejuicios con lo religioso, lo teológico y en este caso lo místico. Nuestros pueblos son profundamente místicos. Tengo una cita de Benjamin, son unos cuadernos de notas que él va tomando, donde él hace una comparación entre el campo y la ciudad. Entonces dice, él en el campo, por el tipo de contacto que tiene el campesino con la tierra, siempre está ligado a lo religioso y a lo místico. Dice, en la ciudad, el ser humano que vive en la ciudad, porque ya no está en contacto con el campo, pierde lo místico. Por eso el punto de vista de la modernidad parte de la ciudad. En la ciudad ya no habita la naturaleza, ya no habita lo místico. Y además tiene que combatirlo, ¿no? Entonces, en un presente como el nuestro, por eso Chávez era profundamente creyente. Y mucha gente dice al creyente, es difícil ser creyente, no es fácil ser creyente. Creer en lo establecido, bueno, eso es fácil, todo el mundo está en eso, pero creer en algo distinto es algo complicado, especialmente cuando tiene que ver con pueblos que han sido negados, digamos, centenariamente hablando, ¿no? Entonces, creer en lo que ellos creían. Entonces Chávez estaba conectado con eso, y cuando sacaba en
La discusión ideológica, eso pues, agarraba fuerza porque la gente inmediatamente se conectaba. En ese sentido, estaba haciendo vivir el pasado en el presente. Eso es un tiempo mesiánico. Y ese privilegio lo han tenido ustedes. No se ha perdido porque sigue vivito y coleando eso. Por eso habita todavía aquí el espíritu comunal, que es contrario al espíritu social, que es burgués, es de la ciudad, es eurocéntrico y a la vez helenocéntrico. Eso es lo que hay que superar, pero podemos superar con otra mística. Y a eso le llama Benjamin tiempo mesiánico, en el cual se revela otra forma de comprensión de lo que es el presente y en este caso la historia. El día de hoy hemos querido reunir algunos testimonios para rememorar y también para rendir homenaje a Juan José Bautista, filósofo y pensador boliviano, que hoy además convocamos también como profeta de la transmodernidad. Nuestro querido Juanjo fue sembrado hace 3 años para germinar el nacimiento de un nuevo tiempo. El día 11 de mayo de 2021 asumió su camino con claridad. Resuenan hoy sus palabras que decían: la batalla que tenemos que dar es tan dura que necesitamos convocar al espíritu de los ancestros para que acompañen la lucha de los pueblos en su liberación. En este plano, Juan José Bautista terminó su tarea, multiplicándose entre quienes escuchamos su llamado y entre quienes conservamos su fuego. Para nosotros está claro que se fue a organizar el ejército de los ancestros. Si tuviera que resumir apretadamente el legado de Juanjo, diría que nos enseñó el camino para salir de la modernidad. Un camino que no es un tránsito, sino un salto cuántico, porque la transmodernidad no está solo en el futuro, sino que está ya mismo, cuando nos encontramos y construimos relaciones solidarias, relaciones comunitarias, cuando nos hacemos hijos de la Pachamama, cuando nos hacemos prójimos, cuando tomamos responsabilidad por el mundo, cuando sentimos la vibración de toda la existencia y percibimos el verdadero espíritu de lo que la modernidad convirtió en cosas. Cuando subimos la historia en nuestra carne, cuando hacemos de nuestro trabajo y de nuestro poder servicio, cuando descubrimos que nuestro reino no es de este mundo moderno y que está en nuestras manos traer este reino. Juanjo nos recordó que delante de nosotros está la vida y está la muerte, y que cada momento que vivimos estamos decidiendo, porque se puede vivir muriendo y se puede vivir viviendo. El profeta no es el que vaticina el futuro, el que adivina lo que va a pasar, sino aquel que es capaz de leer en el contenido del presente, en el contenido de un pequeño acto, cuáles son sus consecuencias. Así, la aniquilación de los pueblos, la destrucción del mundo, la podemos ver, cómo se juega en el egoísmo cotidiano del individuo moderno, en el sueño burgués del éxito, en la competencia ingenua, en el totalitarismo del uno. La transformación del mundo se construye en la lucha política y su campo está tanto en las grandes movilizaciones como en el contacto humano más inmediato y más cotidiano, en la producción de la vida y no en la producción de la abundancia. La transformación más importante que tenemos que dar es hacia la transformación de la subjetividad, porque en realidad solo hay sujetos, todo es subjetividad. Tenemos que llevar a cabo esa transformación en el plano subjetivo,
El llamado es a producir un ser humano nuevo y encarnarlo. No hay pueblos elegidos, hay seres humanos que eligen encarnar la común unidad. Que el espíritu de Juan José nos siga acompañando como hasta ahora y que podamos ensanchar juntos el camino hacia la transmodernidad. Buenos días, mi nombre es Dani Velázquez Romero, soy colombiano, pero vivo en Salvador de Bahía, en Brasil. Agradezco mucho la invitación para rendir unas palabras en homenaje al maestro Juan José Bautista, hoy en este día que se cumplen 3 años de su trascendencia. Conocí al maestro en el Acre, en una conferencia que él dio sobre qué significa pensar desde América Latina, desde Amerindia, presentando su libro, qué significa pensar desde América Latina. Y para mí significó un momento muy importante, un divisor de aguas. Yo vengo del mundo de la literatura, del campo de la literatura, y para mí fue una gran revelación esta obra. Por eso a partir de ahí entablamos diálogo, fue mi orientador en un postdoctorado en México y pues a partir de toda esta historia y de su partida decidimos rendirle un homenaje traduciendo la obra, este libro, que significa pensar desde América Latina, al portugués, junto con el profesor Byron Vélez de la Universidad Federal de Santa Catarina. Realizamos este trabajo durante 2 años. El material está listo y preparado para la publicación. Esperamos se realice este año, como ya lo dije, un homenaje y continuar con el legado, continuar con el trabajo dejado por el maestro. Entonces esperamos que esta obra tan significativa para el pensamiento latinoamericano sea conocida ampliamente aquí en Brasil y que su legado continúe, su palabra continúe como continúa viva en nosotros. Entonces, gracias y hayaya. En América Latina, hoy no solo se ve claramente las consecuencias perversas que la modernidad como forma de vida ha producido desde 1492, sino que también se está empezando a ver claramente la posible salida del entrampe en el que nos sumió el proyecto de la modernidad. Así lo expresó nuestro maestro Juan José Bautista en su libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? Esta idea es muy importante poderla pensar a profundidad. A modo de recordar y en alusión a esta fecha y a 3 años de la partida de nuestro maestro, queremos expresar justamente esto a quienes lo seguían en sus enseñanzas y trabajo. Queremos decirles que sin él no hubiera sido posible justamente esto, pensar a profundidad este problema que tiene que ver con salir del laberinto de la modernidad. Y cuando las futuras generaciones nos recuerden, que tengan presente que hubo un maestro quien tuvo el valor y la voluntad de pensar lo que casi nadie se atreve hoy en día a pensar, que es que en gran medida nos encontramos casi condenados y nos vamos condenando a nosotros mismos y a la Madre Tierra con nuestra propia ambición y forma insaciable de buscar siempre las riquezas, que pensamos que solo el poder y el dinero es lo que realmente existe y lo que guía nuestras vidas, y solo somos en gran medida unos necios idólatras que hacemos la injusticia en este mundo. Por eso es que queremos ir más allá de la modernidad de este tiempo que estamos viviendo. Con las obras del profesor Juan José tendremos justamente desde el mes de junio, y queremos hacerles esta invitación,
una revisión y una oportunidad de poder compartir. Estaremos iniciando un seminario desde inicios del mes de junio, un seminario abierto donde iremos dialogando con el maestro desde sus textos, y al repasar sus ideas iremos proponiendo también de continuar este programa de investigación que debemos seguir y que tiene por fin último justamente ir más allá del proyecto de la modernidad. Desde Bolivia les enviamos un enorme abrazo de fraternidad y un gran hayaya. Hayaya, maestro Juan José, y hasta que Nairapacha sea Jichapacha. Buenas tardes, yo lo conocí al profesor Juan José dando clases en Puna. Lo que más recuerdo de él es uno que era muy exigente consigo mismo, desde la presentación del profesor hasta la preparación de las clases. Pero eso no hacía que él sea distante, sino que, aunque siempre ha sido una persona muy reservada, al momento de exponer las clases nos hacía ver que es muy normal que nos dé sueño, por ejemplo, que nos cansemos, que haya lecturas pesadas, pero que no por eso tendríamos que dejar de intentarlo, y que cada vez que lo intentemos iba a ser más sencillo, y que él también había pasado por ese proceso. Eso es algo que a mí me ha calado hasta la actualidad, porque igual para las clases yo creo que una cosa importante es cuando el profesor le muestra al estudiante que son procesos normales por los que uno va a pasar y por los que han pasado todos. Eso es algo que yo tengo muy presente respecto del doctor Juan José. Siempre inspiraba la constancia, sabía de la dificultad teórica, pero no por eso él lo hacía más sencillo, sino que se sentía la exigencia y animaba a los demás a acercarse a las fuentes. Mejor cuando algún estudiante daba mayores avances o estudiaba un idioma para acercarse más al estudio del autor, él siempre reconocía esos detalles en sus clases. Asimismo, una cosa linda que ya la he podido vivir años más tarde, cuando me tocó pasar clases con él en la maestría, había adquirido un brío notorio al tener familia. Yo creo que eso yo se lo hice saber en persona en el momento de sus clases, porque también preguntaba cómo va la clase, qué piensa de eso, sobre todo a los que habíamos pasado clases antes con él. Tenía ese diálogo con varios estudiantes, y se lo hice saber que yo notaba un mayor brío desde que tenía a su familia, porque era la misma rigurosidad, pero como que con una iluminación más de vida. Eso no lo olvido, porque ha sido la última vez que pasó clases con él. Y bueno, yo creo que él ha dejado, sin dejar de ser exigente, estaba nutrido de esa vitalidad, y me gusta recordarlo así, con clases más estrictas, más duras, más profundas, con ejemplos muy bien planteados, sin perder de lado el estado en el que estaban sus estudiantes, y siempre con un ánimo de vida. Eso es lo que más recuerdo del profe Juan José. Y que compartía sus materiales, hacía posible las fotocopias, hacer llegar cosas exclusivas que él traía de afuera. Lo primero que hacía era difundirlas y fotocopiarlas y todo ese tema, siempre siendo cuidadosos con su material, pero no era una persona egoísta. Eso, saludos. Homenaje a la vida de Juan José Bautista. La generación en la cual nos tocó vivir resultó una generación revolucionaria. La fisonomía del mundo ha cambiado al punto de ser casi irreconocible, y el cambio más importante se ha operado en la situación del pensamiento filosófico boliviano. Es con Juan José Bautista un idealista paradójico, porque se estudió el método después de pensarlo. Intentó explicarlo y de justificar su método, concentrar su atención en el objeto preciso de su estudio y de adaptar sus métodos a la naturaleza especial de ese objeto. Lo que quiere decir que no hay interpretación válida si no se restituyen sus verdaderas dimensiones. Eso es lo que Bautista ha intentado hacer, formulando su hipótesis básica inspirada en Marx y Apple. Su contemporaneidad en su filosofía es una nota
tan importante como su multiplicidad y su igualdad, que permite establecer entre ellas una comparación que de otra manera no tendría sentido. Nos ayudó a comprender que la línea del pensamiento filosófico no es simple, sino múltiple. También nos enseñó que hay en la filosofía tantas líneas distintas que cada una tiene su propia historia, y esas historias son comparables. La grandeza de Bautista reside en que jamás dejó de considerar ninguna perspectiva. Eso lo ayudó a triunfar sobre el tiempo. Y que la filosofía nos invita a una especie de superación de sí misma. Ese sentido homenaje para nuestro pensador y filósofo boliviano, nuestro maestro, que sí nos deja una gran enseñanza, que es la de continuar con su obra. Muchas gracias. Hoy recordamos 3 años de la partida de nuestro querido maestro Juan José Bautista. Cada vez que lo recordamos pensamos en su trabajo, en su obra, en el conocimiento que él nos dejó, en su legado. Su obra, ¿Qué significa pensar desde América Latina?, será recordada, yo creo que como uno de los clásicos de la filosofía latinoamericana. Juan José fue muy importante para nosotros, principalmente porque formó una generación de jóvenes decididos a seguir el camino, la ruta del pensamiento. Nos dio a conocer con varios maestros, los cuales también trabajamos con él, como Hugo Semmelmann, Franz Hinkelamer y Enrique Dussel. En su obra él siempre decía que tenía una ventaja, y la ventaja era que podía pensar más allá de la modernidad porque tenía un pie en el mundo andino. Creo que es una de las cosas más importantes de Juan José, y eso es algo también que nos deja como legado, ¿no? Por ahí es el que tiene esa ventaja para pensar la transmodernidad, porque no está plenamente atravesado por ella, sino que tiene un pie fuera de ella que le permite pensar más allá de ella, ¿no? Creo que a Juan José lo recordamos por eso, por su trabajo, por su disciplina, porque nos enseñó algo fundamental, que es a pensar. Entonces, este homenaje va para él, son unas palabras de recuerdo, de memoria, ¿no? Hoy que recordamos 3 años de su partida. Se cumple un año más desde que nuestro querido amigo, compañero, hermano Juan José Bautista desencarnó e inició el viaje hacia donde nuestros ancestros y nuestras ancestras. Y a pesar de que ya no está en cuerpo, pero sí en corazón y en alma, nos ha vuelto a convocar a muchos y a muchas que compartimos parte de su camino y de su trayecto. Seguramente algunas compañeras y compañeros hablarán de las importantes aportaciones que Juan José Bautista dio al pensamiento latinoamericano. Y yo en este breve tiempo quisiera más bien poner en el recuerdo, poner en esta conversación y en este encuentro el aporte en términos de la calidez humana y la calidad humana que nos ofreció Juan José Bautista, y de su generosidad, no solamente con Abya Yala, con los pueblos originarios de estos territorios, sino con la humanidad, con todo el aporte, no solo de su pensamiento, sino también de su existencia y de su estar en esta tierra. Yo creo que Juanjo pudo entender sobre todo cómo existir la humanidad, cómo existir la condición humana en esta tierra, y hoy que ya no está en cuerpo, pero sí en presencia de otro tipo, pues yo recuerdo y apelo justamente al reconocimiento de esa calidad humana. Un hombre que supo venir a experimentar la existencia humana y que supo compartirla. Y eso es con lo que me quedo y con lo que acompaño también
procesos y mis propios procesos. Siempre agradecida de haberme encontrado con Juan José Bautista en el camino, de haber intercambiado, fue un gran maestro y pues hoy abrazo a todos y todas que hacemos nuevamente un homenaje a este gran corazón, a este gran maestro, a este gran hermano, a este gran amigo que es Juan José Bautista. Bueno, en primer lugar agradecerle mucho a Katia Colmenares que me permita expresar estas palabras de reconocimiento a Juan José Bautista por todo lo que nos han aportado, en casos como el mío, a quienes hemos luchado y seguimos luchando por la liberación política, pero sabiendo que no hay liberación política si no hay liberación cultural, si no hay liberación del saber, de la pedagogía, de la manera de entender el mundo, de esta noción de que es lo comunitario lo que constituye lo individual y no a la inversa. Esa es la gran enseñanza, el gran cambio pedagógico, epistemológico. Ahora, ¿liberarnos de qué? ¿De cuál racionalidad? De una racionalidad que ha llevado al mundo a esta situación insostenible, ¿no? de la inmoral, de la brutal concentración de la riqueza y la cuestión de la pobreza no es únicamente por lo material, sino por lo que representa en el sentido del desprecio por la otra persona, de la humillación. No se trata únicamente de la posesión de bienes materiales, al contrario. Y una racionalidad de la modernidad europea que nos ha llevado a esta explotación irracional de la naturaleza, a la cual la naturaleza nos responde con la crisis medioambiental, el cataclismo medioambiental que vivimos y que si no le ponemos fin, se pone en riesgo la propia sobrevivencia del planeta. Y como si esto fuera poco, ahora, para maximizar la ganancia en un sistema que ya encuentra pocos lugares donde maximizar su ganancia, la cercanía con una guerra nuclear, para que la ganancia financiera esté apoyada en el despliegue del complejo militar industrial. Así que el aporte que nos ha hecho la filosofía de la liberación, esta filosofía de la vida en comunas, este pensamiento situado desde nuestra propia condición de indoamericanos, junto con el querido Enrique Dussel, con el caso del argentino Rodolfo Kusch, del profesor Hinkelhammer, y el aporte que ahora, luego de Juan José, o junto con Juan José, siguen haciendo Katia y Rodolfo Grossfogel, ha sido para mí un aporte importantísimo. Y por eso, cada vez que escucho las ideas, que sigo escuchando las ideas centrales del profesor Bautista, recuerdo y quiero terminar con unas líneas de un verso de un poeta mendocino, Armando Tejada Gómez, que es además coterráneo del profesor Dussel. Y claro, cuando lo escucho decir es lo comunitario lo que constituye lo individual, Tejada Gómez dice en un poema que se llama Hay un niño en la calle: importan dos maneras de concebir el mundo. Una que es salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa, y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Así que muchas gracias, Katia, por permitirme
rendir este pequeño y breve homenaje. Dije lo que me surgió en este poquísimo tiempo de preparación. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y seguimos luchando. Hola, buenas tardes. Un afectuoso saludo a todas y a todos. Celebro esta ocasión de reunirnos con Juan José, en torno a Juan José, y agradezco la oportunidad que se me brinda de dejar testimonio de lo que ha sido mi encuentro con Juan José y su obra, un autor que hoy con justicia estamos calificando como profeta de la transmodernidad. Y creo que la forma más clara de describir lo que ha sido ese encuentro mío con sus ideas, y es que Juan José de algún modo disipó una niebla que impedía que viéramos esa racionalidad moderna que culturalmente nos constituye y que no nos permite obrar de otra manera diferente al de la racionalidad moderna, una racionalidad que impide la posibilidad de concebir otras identidades que no sea la identidad global moderna y que obra en consecuencia en contra de cualquier otra identidad posible, existente o futura, y una realidad además, una racionalidad además que nos impide visualizar la naturaleza de nuestros problemas y en consecuencia también nos imposibilita de elaborar las soluciones y las respuestas a nuestros propios problemas. Yo diría entonces que de alguna manera lo que hizo Juan José fue abrir una grieta en ese laberinto una grieta a través de la cual es posible escapar de la trampa de la modernidad. Habiendo visto esa grieta, tengo que reconocer que generó un impacto muy profundo en lo que era mi actividad profesional. Soy un biólogo, ecólogo, profundamente preocupado por más de 35 años en los problemas ambientales y su impacto sobre la vida de las personas. Y yo durante todo ese tiempo creí estar haciendo mis mejores esfuerzos y aportar a este proyecto del progreso suicida de la modernidad, brindando oportunidades y soluciones a los síntomas de una enorme causa subyacente sobre la cual nunca se habla, y que es precisamente el proyecto de la modernidad. De manera que me encontré como descubriendo que había pasado muchos años generando placebos, maquillando situaciones que en nada apuntaban a la solución de un problema. Y proviniendo de una herencia familiar y social sensible ante los problemas sociales, que los podemos llamar una mirada cristiana, socialista, comunista, pues preocupado por el tema de la justicia social, me encontré descubriendo que no es posible lograr la justicia social sin una justicia ambiental, y que esa realidad se circunscribe al hecho de que la lucha por la dignidad del ser humano es la misma lucha por la dignidad de la naturaleza, y que en esa dicotomía y en esa escisión irracional de la racionalidad moderna, de que el ser humano es una entidad diferenciada de la naturaleza, allí se constituye el huevo de la serpiente. Pues nada, a partir de esta idea es la acción política que en lo personal y en lo profesional vengo desarrollando con colegas con los cuales aspiramos a construir un mundo mejor. Saludos a todos y celebro la vida de Juan José Bautista con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, hoy hacemos homenaje a nuestro hermano Juan José Bautista Segales, que ha sido
y es uno de los grandes pensadores de Abya Yala. Su obra ha creado una influencia enorme en nuestro continente. Creo que una tarea que queda por hacer es traducirlo a otras lenguas. Pero en los pocos minutos que tengo para hablar en este vídeo, yo quisiera apuntar hacia algo que no queda tan explícito en su obra, pero que él sí llamaba la atención e insistía. Voy a contarles una anécdota y de ahí pasar al planteamiento que él hacía. Enrique Dussel hizo una trilogía sobre la política de liberación. Su primera parte es lo que él llamaba la historia mundial de la filosofía política, que es una obra maestra que se la recomiendo. En su segunda parte, el segundo volumen, es la arquitectónica de la política. Y la tercera parte apuntaba a ser lo que sería una política transmoderna, en el sentido dusseliano de una política que tenga allí los criterios de un más allá de la política moderna. Es decir, una política que trascienda el sistema civilizatorio de la modernidad capitalista occidental. Y ese tercer volumen, Enrique prometía hacerlo, intentaba hacerlo, pero en conversaciones entre Enrique y Juan José Bautista, Juan José le apuntaba a Enrique que ese tercer volumen él no lo iba a poder hacer si él no acompañaba más de cerca un proceso revolucionario, y sobre todo el proceso revolucionario que él nombraba como el que estaba apuntando hacia el proceso más original que se estaba dando en América Latina, que es el proceso bolivariano, la revolución bolivariana en Venezuela. Sobre todo por esa combinación entre ocupar el Estado y la creación de una nueva forma de Estado y de economía comunera. Esa combinación plantea unos desafíos y plantea un camino de cómo transitar de donde estamos hoy hacia donde queremos ir en el futuro. Y eso requiere de pensamiento, y el pensamiento no se da, como decía Juan José, en el Monte Olimpo, se da al calor de la práctica revolucionaria. Y por tanto, Juan José le decía al maestro, oye, tienes que envolverte más en el proceso venezolano para poder hacer ese tercer volumen. ¿Qué pasa? El maestro, por razones de edad y salud, pues no pudo acompañar el proceso de una manera más cercana. Él hizo todo lo posible por apoyarlo y seguir de cerca el proceso, pero no podía estar ahí presente en la base del proceso. Y en los últimos años, de hecho, el maestro Dussel casi no pudo, de hecho no visitó Venezuela, no pudo hacerlo por razones de salud. La salud no le dio a Enrique. Entonces ese tercer volumen, Enrique lo que hizo fue invitar a sus discípulos a escribir un capítulo, porque él ya solo veía que él no podía hacerlo por razones de edad y salud. Entonces, en ese momento, invitó a Juan José. Y Juan José decidió no participar. Y decidió no participar porque, como él le anunció al maestro Dussel, ese tercer volumen no iba a poder tener allí las tesis de lo que sería una política transmoderna, precisamente por la ausencia de un acompañamiento a una práctica política revolucionaria como el que se está dando en Venezuela. Esto pareciera algo obvio, pero no es tan obvio. Y es algo que está implícito en la obra de Juan José.
no está, ¿verdad?, desarrollado explícitamente, pero es algo que él repetía mucho y que yo quería aprovechar y compartir aquí con ustedes, de que lamentablemente ese tercer volumen de la política de liberación no logró desarrollar las tesis que Enrique prometió o proponía hacerse, y se debió en gran medida a lo que Juan José llamaba la atención, de que para poder teorizar hay que estar insertado en una práctica revolucionaria que dé los insumos y que permita al pensamiento aterrizar y materializarse en procesos concretos. Muchas gracias. Rápidamente decir que lo que ha movido el pensamiento del maestro desde el origen, creo yo, ha sido lo que él consideraba lo grave o lo gravísimo. Y esto gravísimo hoy, y cuando él estaba pensando, era precisamente la posibilidad inminente de la destrucción de la vida en la Tierra. Y esta destrucción en la vida lo produce la modernidad capitalista occidental, y un sistema que lo único que hace para poder existir y ser es la destrucción sistemática del ser humano y la naturaleza, lo que Marx denominaba las dos fuentes creadoras de vida. Entonces Juan José, frente a lo gravísimo, empezó a trabajar, a pensar, a desarrollar este conocimiento pertinente justamente para superar las contradicciones internas y externas que genera la modernidad. Y una de las respuestas que ha ido esbozando es precisamente la de la comunidad de vida. Una comunidad de vida constituida por tres parientes, como sabemos: la humanidad, los ancestros y la madre tierra. Y a su vez es una comunidad de vida que exige que cada uno de nosotros, en tanto que seres humanos, se descolonice, se reconstituya su subjetividad y que pueda superar al ego moderno, a la individualidad egocéntrica, que busca solo su propio interés, etc., para poder reconstituir nuestra subjetividad como una subjetividad comunitaria, enraizarla en la comunidad de vida. Y a eso estamos llamados. Y Juan José precisamente estaba en la vida cotidiana y en el ámbito del pensamiento, estaba embarcado en este camino, estaba embarcado en este proyecto. Yo conocí a Juan José y durante los últimos meses estuvimos trabajando muchísimo, y más allá de los proyectos que tenía abiertos, que eran un montón, porque es un filósofo que abordó prácticamente todos los campos de la realidad humana y penetró múltiples dimensiones. También debo decir que era una persona que estaba en la práctica encarnando al nuevo ser humano. Y esto para Juan José era clave, porque si no encarnamos en la práctica, en el día a día, la nueva humanidad, difícilmente se pueda producir pensamiento nuevo. Entonces, más allá de la obra que él ha producido, también yo me llevo su ética cotidiana. Y eso creo yo que es un mensaje que me gustaría compartir a todas y todos, y especialmente a los más jóvenes, para que tengamos conciencia de lo que implica ser un pensador crítico, comprometido con la realidad, y que buscaba fundamentalmente superar lo gravísimo de este tiempo, que es precisamente la posibilidad de la destrucción de la vida. Entonces, ¿qué nos queda a las nuevas generaciones? Yo diría, bueno, en primer lugar, apropiarnos de la obra de Juan José. Eso es lo que él hubiese querido y lo que quería, que las nuevas generaciones nos apropiemos de las obras de los maestros, para continuarlas, desarrollarlas, criticarlas en lo que deba ser criticado, etc., pero apropiarla. Y esto exige entendimiento, como hemos dicho. No podemos hacer lecturas literalistas, por lo tanto vamos a tener que prepararnos para poder recibir no solo el material ya publicado, sino lo nuevo. Y eso nuevo tiene muchas perlas que debemos ir recogiendo poco a poco para poner en juego
para ponerlas en juego y así poder entonces pensar nuestra realidad. Y por último, quizás decir que las nuevas generaciones tienen que dar testimonio de este pensador, de este filósofo que ha producido un nuevo sistema filosófico, al menos las bases, y por eso es que tenemos mucho trabajo por hacer para continuarlo, pero este testimonio de la vida del maestro de Juan José no puede ser un testimonio meramente anecdótico u oral, etcétera, sino que tiene que ser un testimonio con el ejemplo. Tenemos que encarnar el sueño que tenía Juan José, la utopía que tenía Juan José, pararnos sobre el fundamento desde el cual se paraba Juan José, que era precisamente la vida, y la utopía era la comunidad de vida. Por eso cerraría este mensaje haciendo una analogía que él también solía hacer respecto a Chávez y al Mesías. Yo lo voy a hacer con él, así que me atrevo a hacerlo. Yo diría, no basta con creer en Juan José, en creer que era un gran filósofo, en que ha producido categorías y conceptos sumamente pertinentes para pensar la realidad e incluso transformarla, sino que necesitamos creer en lo que Juanjo creía. Y eso es más importante y nos va a dar una potencia enorme para seguir trabajando. Así que dejo estas palabras en este espacio hermoso, agradezco de nuevo la posibilidad y les mando un gran abrazo a todas y todos. Hoy estamos celebrando a Juan José que nos acompañó durante mucho tiempo, en el caso de Venezuela, con las escuelas, con sus charlas, con sus recomendaciones de textos, con la invitación siempre a pensar y a sentir. Y bueno, siempre es bonito tenerlo presente, está entre nosotros creo que todo el tiempo, en toda nuestra reflexión. Y hay algo que me dejó personalmente Juan José, que es el pensar desde el sentir. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, siempre recuerdo con mucha fortaleza cuando Juan José en una de sus charlas estaba conversando acerca de que la crítica y el análisis de la modernidad como tiempo histórico que nos constituía, que reproducimos y que estábamos sentando las bases de lo que es nuestro presente, no era una crítica desde lo sociológico histórico. Él más bien, yo sentía que llevaba lo histórico al sentido religioso en los momentos. Y Juan José, por ejemplo, en un momento dado cita a Bloch, estaba estudiando a Bloch, un compañero de Walter Benjamin, y todo el momento histórico en que el protestantismo entra en la modernidad con potencia y todos sus pulsos. Y él ahí lo que estaba transmitiendo era una noción religiosa de algo que quedó en el campesinado alemán en el pasado y algo que se convirtió en sentimiento en la sociedad burguesa que se montaba ahí en Holanda, norte de Francia. Y eso es muy interesante porque era una manera distinta de sentir la historia, ya no era desde la historiografía o la sociología. Y yo no podría conversar de Juan José sin volver al libro que obviamente ha transformado mi pensar, que es qué significa pensar desde América Latina, un texto que he convertido en taller y voy a nombrar solo 2 pasajes muy breves porque me parece que son fundamentales en este momento histórico. En el capítulo 3, Juan José toma un tema que es poco frecuentemente tomado desde esta precisión entre los decoloniales, la sociología actual, la filosofía actual, que es esta noción profunda de agotamiento de la vida en el planeta Tierra. Como se ha tratado de colocar como un tema ecológico ambiental, no se capta lo esencial de este fenómeno en la historia de la vida completa en el planeta, ni siquiera de la cultura de Occidente, es decir, algo que trasciende la modernidad. Y él en este capítulo 3 dice por qué hay que pensar. Y tiene un pasaje muy potente en donde él relaciona el pensar con el agotamiento de la vida.
Y el pensar ya no es simplemente un proceso que se da en cualquier situación, dice. Solo de acuerdo a la gravedad de lo tematizado puede la razón profundizar en el acto de pensar lo grave. Para él lo grave comienza a ser estos momentos epocales como en la actualidad la crisis ambiental planetaria. Porque no todo es grave, ni todo lo grave es gravísimo. Por eso es menester distinguir con cuidado entre las gravedades situacionales o coyunturales y las gravedades epocales o históricas, porque estas últimas pueden ser las gravísimas. Y yo esa frase me la he tomado, por ejemplo, como una distinción muy grave, como una distinción, muy importante. Es fundamental en este momento histórico que el imperialismo yanqui desaparezca y que aparezca otra forma de vivir en el planeta en lo geopolítico. Pero eso es grave. Lo gravísimo es en qué condiciones se va a reproducir la vida en el planeta. Y esto me lleva a una siguiente cita mucho más adelante, la voy a leer rápidamente, que dice: cuando ponemos la realidad de pie, es decir, cuando volteamos lo que la modernidad ha hecho de nosotros, es decir, cuando la vemos y nos relacionamos con ella como lo que en realidad es, partimos entonces de la necesidad de recuperar el verdadero valor del trabajo humano y la naturaleza como las únicas fuerzas a partir de las cuales es posible producir y reproducir no solo un tipo de vida, sino una forma de desarrollo humano en concreto. Esto quiere decir que ahora la atención ya no debe centrarse en la búsqueda del dinero o capital, sino en la revalorización de nuestra capacidad de trabajo, del tipo de trabajo que histórica y culturalmente hemos desarrollado, de la relación que histórica y culturalmente hemos desarrollado con la naturaleza y de la concepción de trabajo de la cual culturalmente somos herederos y que el capitalismo no solo ha explotado, sino que quiere sistemáticamente negar hasta descalificarlo completamente, de tal modo que aparezca como cosas, como objetos carentes de sentido. Pero también implica recuperar consciente y explícitamente la naturaleza como otro de los sujetos participantes de la producción de esta forma de vida. En esta frase están encerrados casi que dos mandatos. O trabajamos y concebimos el trabajo de una manera totalmente distinta a la noción del capitalismo nos ha dado del trabajo, y transformamos nuestra noción de eso que llamamos naturaleza por una verdadera noción de naturaleza. Yo creo que esos dos mensajes de Juan José están plenamente vigentes y son mandatorios para las próximas décadas de la humanidad. Astiuruquipa, Gilatanaka, Culiacanaka, Nayab Maribela Paz Tatua. Que tengan un buen día a todos y todas. Soy Maribela Paza, una mujer aymara, paceña, boliviana. Hoy, a 3 años de su trascendencia y memoria del maestro Juan José Bautista, rendimos un homenaje de vida, de pensamiento, de liberación, que está y estará presente en nosotras, en nosotros y en los que vienen. Quizá nuestro maestro, por su residencia en México, no tuvimos muchos bolivianos la oportunidad de estar presentes en sus charlas, conversatorios, encuentros, diálogos, incluso en sus momentos de tristeza, de alegría, pero nos dejó lo más importante, que es su pensamiento, en sus letras, en sus libros, donde podemos ver, estudiar lo que nos dejó el concepto de la vida en comunidad, el camino de nuestros pueblos, el camino de nuestros ancestros y la descolonización como un legado de emancipación para transformar nuestra América Latina y el mundo. Hoy tengo el privilegio de estar en México, el segundo país hogar de nuestro maestro Juan José, conocer a su familia e hijos, conocer esos espacios donde sembró semillas de pensamiento de liberación, recordando y teniendo presente toda la energía, todo el conocimiento de los
pueblos ancestrales. Recordarlo y tenerlo presente será siempre un impulso de seguir construyendo humanidad y vida. Un gran jayaya, el maestro Juan José, larga vida en el Huñaypacha, él vive y la lucha sigue. Jayaya. Buenas noches, buenos días, pueblo, gente, humanidad, abuelos y abuelas de nuestra antigüedad sagrada y a todas y todos ustedes. Hoy recuerdo con mucho entusiasmo, con mucho cariño y con mucho respeto al profesor Juan José Bautista Segales. Lo conocí más o menos invierno de 2018 en un centro llamado Pachajayu, y allí en una charla sobre el marxismo, sobre el pensamiento de los pueblos indígenas, él convocaba y me sacudía el pensamiento y el corazón. Eran tiempos también difíciles, vibrando junto al pueblo de decepciones, de alegrías, de avances y retrocesos. Pero era un lindo encuentro con el profesor. Posteriormente, en un curso de historia crítica, lo volví a encontrar a través del Zoom. Finalmente, tuvimos un contacto, un grupo de jóvenes, chicas y chicos, a través de una llamada telefónica que me conmovió el alma. Eran días previos a su deceso, pero con mucha energía y mucha fuerza nos convocaba a tener más esperanza, más fe, más compromiso, más vitalidad para llevar adelante la lucha junto al pueblo y alcanzar los objetivos de liberación, de emancipación, de soberanía, en el tiempo en que pues nuestro pueblo enfrentaba momentos también difíciles. Pero el fatídico 11 de mayo lo volví a encontrar, esta vez en un ataúd. Al día siguiente lo enterramos. Mucha gente ha llorado, mucha gente se ha sentido pues acongojados por esta pérdida. Pero el mejor homenaje que podemos hacerle es entender su pensamiento, leer, reflexionar y entrar en un proceso de autocrítica y crítica. Sobre todo hay que recuperar el pensamiento que está plasmado en este libro, crítica de la razón boliviana y los elementos que nos plantea el profesor para entender la subjetividad del boliviano y la boliviana, que tiene mucho de conciencia colonial, una conciencia modernista y una conciencia limitadamente latinoamericana, desconociendo su identidad, la identidad indígena milenaria. Convoco también a los compañeros de izquierda, ¿no?, a quienes he llegado a conocer en muchos escenarios. Hay que leer este libro, hermanos y compañeros. Hay que superar el racismo, el patriarcalismo, el egoísmo, el individualismo, el cinismo y también la debilidad cuando se llega al poder. Nuestro mejor homenaje al profesor es saber que estamos enfrentando difíciles tiempos de guerra, de incertidumbres, de un tiempo, de un mundo unipolar que no termina de caer y un nuevo mundo, un nuevo orden que no termina de nacer. Hay que tener muy claro el planteamiento del profesor, que ya
desde antes, 2010 y antes, planteaba que estamos enfrentándonos a una oligarquía criolla dominada, acomplejada y servil de los intereses extranjeros. Hay que estar conscientes de eso, hermanas y hermanos, y saber que la lucha que viene es difícil. Pero cuando tengamos esa claridad, ayudaremos también a que nuestro pueblo encuentre claridad en su lucha. Un abrazo, un hayaya a todas y todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Y quiero aprovechar este momento para hablarles de manera breve la importancia y el legado del maestro Juan José Bautista Segales. Recuerdo mucho, y es algo que quiero compartir con ustedes, siempre nos hablaba de pensar con rigor. Este rigor viene desde lo que da de qué pensar. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa pensar desde los problemas que acontecen en la realidad, problemas existenciales. El plus que dio y hasta ahorita sigue dando el maestro Juan José es pensar desde el lugar de origen. ¿Cómo lo hizo? Él lo hizo primero desde Bolivia. Estando en Bolivia, elevó ese pensamiento al plano de América Latina, posteriormente al plano universal. Algo curioso con él es que siempre estaba en constante cambio del pensamiento. Y claro, la realidad cambia, como él lo decía, y se puede observar. Tan es así que cuando escribió el texto desde qué significa pensar desde América Latina, él ya estaba pensando también qué significa pensar desde Amerindia, como una superación de este primer pensamiento para arribar a otro. Entonces la importancia que nos deja y nos enseñó el maestro Juan José Bautista es eso, pensar desde nuestro origen, pensar con rigor para poder romper esta realidad natural y divina para ir hacia otro tipo de realidad, ya no individual ni egocéntrica, sino una realidad donde permee la sujeción tanto el uno con el otro como con la vida misma. Y esto será posible en la medida que nosotros creemos conceptos y categorías pertinentes a lo que acontece para ponerlas en contraposición contra el sistema vigente actual, fratricida y uxoricida. La invitación que les hago es esa, acercarnos al pensamiento del maestro, hacerlo con alegría, con seriedad, con trabajo arduo para arribar a un plano de pensamiento como lo hizo él, o como él decía, con Marx, más allá de Marx, con el maestro Juan José, para ir un poco más allá de él y en la medida de lo posible construir otro tipo de realidad donde la vida sea el estadio supremo para todos. Entonces esta es la invitación que yo les hago fraternalmente, y como dice Ali Primera, o como decía Ali Primera en alguna de sus canciones, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. En la medida que nosotros luchemos por una realidad mejor, por ser mejor personas con los demás y procurar la vida, el maestro seguirá con nosotros y nos seguirá apoyando en este camino y en esta lucha existencial contra este sistema de muerte. Muchas gracias. Hola, un honor estar con ustedes en esta conmemoración de la vida y el pensamiento del maestro Juan José Bautista. Un maestro que nos deja varias tareas pendientes y que debemos profundizar si queremos realmente transformar las relaciones humanas. Juan José Bautista nos invita a 3 cosas que creo que son importantes y nos deja métodos para ellos. Primero, pensar el propio pensar. Lo segundo es trabajar una pedagogía de la comunicación. Y lo tercero, reflexionar sobre lo que significa el desafío de lo que queremos construir. En medio de las crisis que vivimos hoy, una crisis ambiental global que supone una pérdida de los bienes comunes que hacen posible la vida en el planeta, las crisis económicas, la crisis del capitalismo, no solamente debemos revisar cuáles son los presupuestos
de la modernidad y del capitalismo, sino que nos toca reflexionar sobre qué constituye nuestro pensar, es decir, el modo en el que pensamos la crítica. ¿Por qué? Porque dice Juan José Bautista, debemos retornar a las grandes preguntas, y esas grandes preguntas debemos hacerlas porque pensábamos que ya teníamos ciertos elementos superados y nos damos cuenta en el siglo XXI que no, y nos toca reflexionar. Reflexionar desde la contradicción de la vida cotidiana y elaborar un pensamiento que sea pertinente al momento histórico de hoy. ¿Eso para qué? Para poder entender lo que está sucediendo, pero no solamente entenderlo, sino trascenderlo. Y eso significa el desmontaje sistemático, y como dice Juan José Bautista, que es ese momento negativo, un desmontaje sistemático de las narrativas impuestas y que hemos naturalizado y normalizado en el mundo que padecemos. Preguntarnos por qué esto tiene sentido, por qué creemos que esto tiene sentido y por qué esto no. Y comenzar a reflexionar sobre ello y empezar a reflexionar sobre lo dado para poder trascenderlo. Lo segundo tiene que ver con esa recomendación que él hace de poder entendernos. ¿Cómo hacer para comunicarles a los otros el cambio? Es decir, lo que hay que cambiar, lo que hay que transformar. Decía él en el libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? Que cuando los contextos de discusión y de debate cambian, también cambia el lenguaje, es decir, cambia el habla, el lenguaje puesto en escena. Entonces, para poder intervenir en el debate, uno tiene que apropiarse de las categorías, de los términos, de los códigos que están en esa habla, en ese momento de habla, para no quedar fuera de la discusión. Y eso significa también poder entenderme con el otro, poder comunicarme. Y bueno, y lo tercero, y a mí me parece muy importante, y lo escuché una vez en una entrevista que él tuvo con Frank Sinkelamert, fue una conversa que fue videografiada, y él decía, si el capitalismo es una religión, entonces no solamente hay que hacerle una crítica que sea científica, sino que habría que hacer una crítica que sea filosófica en primer lugar, pero también debería ser teológica. Incluso más importante que sea científica o filosófica, debería ser teológica, pero no cualquier teología, sino una teología que parta desde una racionalidad de la vida, es decir, desde la corporalidad viviente. Y entonces allí comenzaba a hacer un desmontaje en esa conversa con Frank Sinkelamert, en la que dice que lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es la ciencia? Porque si la crítica va a ser científica, entonces tenemos que revisar qué es la ciencia, y ello supone entender que no podemos desmontar el sistema mundo hegemónico con la misma ciencia moderna ni con sus envases. Eso significa que debemos superar la racionalidad medio fin, que es la que caracteriza a la ciencia moderna y que es la que reproducimos en las universidades y centros de investigación, para poder hacer un cuestionamiento de la irracionalidad que está presente en la racionalidad moderna. Solo así, decía Juan José Bautista en esa entrevista, podemos, en esa conversa que tuvo con Frank Sinkelamert, podemos trascender la modernidad, porque no solamente se trata de conocerla, sino de trascenderla. Y recuerdo una frase casualmente que nos decía siempre en la escuela de colonial que realizábamos aquí en Caracas. Y es que él decía que la conciencia, y lo estoy leyendo aquí, solo puede pensar aquello que previamente ha experimentado, y eso lo hacía en una cita de Hegel. Y eso significa que si nuestro pensamiento está montado a partir de las relaciones moderno-capitalistas, nos toca hacer un desmontaje de esa manera de pensar y empezar a cuestionar lo dado y empezar a descubrir lo que encubre la modernidad, a descubrir lo que encubren las relaciones capitalistas y empezar a situarnos desde otras experiencias que recuperen nuestra relación con el otro, nuestra
relación comunitaria y en pensar a entendernos con el otro, y por eso es muy importante, y hablaba del método, el estudio, el debate. ¿Desde dónde? Desde ese compartir, el leer juntos, que nos puede llevar también a reflexiones colectivas para poder avanzar hacia lo que Juan José nos insistía todo el tiempo. Avanzar hacia un modo de vida distinto. Avanzar hacia una racionalidad de la vida. Un abrazo a todos. Hola, saludos. Mi nombre es Nelson Hurtado, soy profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Venezuela y quisiera compartir un poco con ustedes qué significa para nosotros la figura de Juan José Bautista Segales. El maestro Juan José, aparte de ser nuestro maestro y gran amigo, tuvimos la suerte de tenerlo acá en Caracas, Venezuela, varias veces, en el marco de la Escuela de Pensamiento Descolonial que se organiza todos los años acá en Venezuela, una escuela de estudio donde vienen grandes maestros del pensamiento descolonial a compartir con nosotros su sabiduría. En ese marco, Juan José compartió gran parte de su sabiduría y de su conocimiento con nosotros. Ese conocimiento que nosotros hemos incorporado a nuestros propios trabajos de investigación y hemos tratado de desarrollar siguiendo su legado. Hablar de la obra de Juan José Bautista y de la personalidad de Juan José, es hablar de un antes y un después en el pensamiento liberador latinoamericano, venezolano. Para nosotros fue fundamental enfrentar, confrontar con él y estas ideas realmente revolucionarias y transformadoras que desarrolló a lo largo de toda su carrera académica, pero también de su vida. Esa conexión profunda con nuestros antepasados y nuestros ancestros, con la sabiduría de nuestros antepasados y de nuestros ancestros, que se ha convertido en una herramienta fundamental para los estudios en todas las áreas. En mi área en particular y en el área del grupo para nuestra descolonización epistemológica Ludovico Silva, que tiene sede en la Universidad de las Artes en Venezuela, ha sido un elemento disparador incorporar a la gran cantidad de preguntas que tenemos, que seguimos teniendo, estas nuevas ideas que sacamos del trabajo de Juan José. En nuestro caso particular, que es el estudio de la estética y el trabajo creador en el área de las artes, hemos tratado de incorporar esa visión y desarrollar desde allí una visión que realmente nos permita transformar la realidad hacia una realidad más nuestra, más latinoamericana, que tenga más asidero en nuestros sentimientos profundos, en nuestras realidades verdaderas. Hemos tratado de honrar su memoria desarrollando trabajos académicos de investigación, docentes, siguiendo sus indicaciones, siguiendo sus recomendaciones, incorporando sus sabidurías. Así que no me queda más que agregar nuestro profundo agradecimiento a la vida, a la obra y memoria de Juan José Bautista Segales, un extraordinario académico que con un corazón de oro, con un amor infinito, nos transmitió toda esa sabiduría que obtuvo de sus raíces ancestrales. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Les comparto mi aportación al homenaje al maestro Juan José Bautista.
Un día como hoy, pero de hace 3 años, América Latina y el mundo recibían una triste noticia. Fallecía el maestro Juan José Bautista. Su compromiso con las luchas por la liberación y la redención de los pueblos, la naturaleza y los ancestros hizo que la filosofía empezara a recuperar lo que siempre había sido, pero que con la modernidad e incluso la posmodernidad había ido perdiendo por haber quedado enclaustrada como actividad academicista. En cambio, con Juan José, la filosofía retoma su camino para ser sabiduría para la vida. La crisis mundial que estamos viviendo nos pide a gritos volver a estos caminos, ya que las capacidades destructivas de las naciones han ido aumentando con el pasar de los años, y las viejas potencias imperiales van siendo superadas, posibilitando el cambio urgente de modelo civilizatorio que regirá las reglas de este siglo XXI. Como crítico radical del eurocentrismo, como todo buen alumno que fue de Dussel, no nada más criticó la perspectiva eurocéntrica de manera superficial o como si fuera una moda, que sitúa históricamente a Europa como centro de la historia, sino que incluso fue más allá. Esencialmente, Juan José enseñó que criticar esa manera eurocéntrica de construir la historia nos permite fundamentar ética y críticamente la ruptura con nuestro pasado colonial y nos permite situarnos existencialmente y por convicción en los proyectos de vida de nuestros propios pueblos y la lucha que su defensa implica, y así redescubrir su sentido, su dignidad, así como la necesidad de su existencia. Ese proceso de toma de conciencia nos permite saber que en última instancia la lucha de los pueblos es la lucha por la vida. O sea, con Juan José, esta crítica al eurocentrismo no es meramente una crítica academicista. Es sobre todo la fundamentación desde la cual podemos potenciar la metafísica o la alteridad contenida en la temporalidad de nuestros pueblos, que es condición de posibilidad para toda futura puesta en crisis radical del imperio y su sistema de dominación, así como de su codicia con la que sacrifican a todo el tercer mundo a sus dioses falsos, el capitalismo, las ideologías del progreso y el más temible de todos, la modernidad. Entonces, esta crítica que Juan José hace al eurocentrismo nos permite reconocer en los pueblos originarios el origen desde donde podemos recuperar los criterios con los cuales construir una civilización de vida que se enfrente a la civilización de muerte que es la de la modernidad y que hay que superar, pues esta misma superación es cuestión de vida o muerte. Esto implica el reconocimiento indiscutible de los pueblos y de su sabiduría ancestral, y la necesidad de que estos interpelen y hagan presencia en ámbitos de la vida cotidiana en la que normalmente se les excluye, no se les toma en cuenta o se les humilla, como lo sería fundamental en la política. Pues muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? En suma, memoria, dignidad, derecho a la resistencia y la lucha por la vida, entre otros, se vuelven ejes que articulan su pensamiento y que anuncian el inicio de una nueva época de la humanidad, la transmodernidad. Esta es mi humilde aportación. Muchas gracias. Bueno, nos ha pedido la doctora Katia Colmenares hacer un comentario pequeñito sobre los aportes de nuestro maestro Juan José Bautista Segales, nuestro amigo, nuestro jalala, nuestro ancestro, que se nos ha adelantado para abrirnos horizonte, para abrirnos una senda por donde habrá que ir en los próximos años y de los que estamos yendo. Yo quisiera comentar algo que para mí es muy importante, que en febrero de 2024, en este año, cumplimos 10 años de trabajar la obra de Enrique Dussel, de Hinke Lammer, de Carlos Marx, por supuesto, 10 años de la era Marx, pero de la mano de Juan José Bautista Segales.
Y eso lo hace diferente, porque si hubo una persona que pudo subsumir y superar el pensamiento de Enrique Dussel y de Franz Hinckelamert, este ha sido Juan José Bautista Segales. Y tuve el privilegio de abundar, de tener los programas preparatorios para poder profundizar en la obra de Carlos Marx en estos 10 años. Hemos dedicado nuestra vida a eso en este tiempo, lo hemos dejado todo para dedicarnos a eso específicamente, porque Juan José decía algo que es muy importante y que a veces se olvida, que los problemas que trata la filosofía de la liberación no son problemas de la academia, sino que son problemas de la realidad, del mundo concreto, no de las pseudoconcreciones, del mundo que sufre el pobre, la persona en su carnalidad viviente, en su corporalidad viva. Y eso requiere una sistematización de los fundamentos trascendentales, ontológicos, epistemológicos y racionales que están contenidos, ¿no?, en la filosofía de la liberación, en las otras filosofías, en la crítica total al eurocentrismo, pero también en la especificidad de la obra de Hinckelamert y de Enrique Dussel. Mucho se comenta sobre ellos, pero pocas veces se dice de que ellos pudieron producir el pensamiento que producieron porque estaban tematizando en la realidad lo que acontecía en la realidad, y Juan José Bautista Segales nos enseñó a pensar desde la realidad. Del fetichismo de la mercancía, el fetichismo de la racionalidad moderna es tal vez, ¿no?, una de sus críticas más importantes, por no decir la más importante, porque es la que nos va a llevar a comprender el problema del capitalismo mundial, que es hoy la dialéctica producción-consumo, que Juan José estaba desarrollando, los principios crítico-éticos mesiánicos con Walter Benjamin, más allá de Benjamin, el principio esperanza de Bloch, para que en los momentos de máximo fastidio, de tedio y de abismo, podamos encontrar los sendos, el sendero absoluto hacia la liberación de nuestros pueblos. Entonces, eso podría comentar de manera muy general, de forma muy concreta. Les mando un abrazo a todas y a todos, y el pensamiento de Juan José Bautista es el pensamiento de punta a punta que está guiando nuestros días en los próximos años. Vamos a trabajar con mucha fuerza el pensamiento de Juan José, de nuestro maestro, y hay que dedicarle tiempo a la profunda reflexión en un mundo que nos arrebata entre el internet y la manipulación que se genera en los medios. Hay que tener los ojos bien abiertos, y vamos a ganar esta lucha por nuestros pueblos. Jayaya Bolivia, Jayaya Jayum, viva nuestros pueblos del sur. La historia no está acabada de escribirse, o sea, no se ha terminado la historia. La historia del pasado siempre se la puede reescribir. Y la historia oficial que nosotros conocemos es la versión que los vencedores han producido de la historia. Cuando nos apercibimos de eso, nos damos cuenta que en el presente es un campo de lucha acerca de cómo es que podemos relacionarnos con el pasado. Y en ese momento nos damos cuenta que no hay un solo pasado, hay varios tipos de pasado. Entonces, cuando nos conectamos con ese pasado que tiene que ver con el sentido de las luchas del presente, cuando conectamos de eso, el problema no es describirlo historiográficamente lo que ha sucedido en el pasado. El problema es cómo eso hacemos revivir. El pasado no está muerto, nuestros muertos no están muertos. Entonces, una forma de la redención del pasado es hacerlos revivir, resucitarlos en el presente. Cuando hacemos eso, cambia no solamente el pasado, sino que cambia también el presente. O sea, el pasado no se ha quedado en el pasado, todavía sigue siendo un campo de disputa política. Podemos hacer que las luchas de nuestros muertos en el pasado no hayan sido derrotados del todo, los podemos hacer vencer en el presente. Eso es lo que está descubriendo Benjamin, y está queriendo hacer inteligible eso. Para eso la reflexión filosófica, la construcción de las categorías. Por ejemplo, en esta versión que tengo de las tesis sobre la historia, está en la tesis 6 al final, dice, aquí está en la página 40, encender en el pasado la chispa de la esperanza, ¿no?,
En el pasado había una esperanza por la cual nuestros pueblos han luchado y han perdido. Esa chispa hay que volver a encenderla, ¿no? Pero aquí en el presente, pero es del pasado, pero lo estamos trayendo al presente. O sea, es como si el pasado hubiese dejado de quedarse en el pasado y se convierte en el presente. Cuando se convierte el pasado en el presente, en nuestro presente se engrandece, se ensancha. Dicen los pueblos originarios, se espiritualiza. ¿Qué quiere decir? Se carga de energía. Entonces, las 10 cosas que uno puede hacer, ahora las puede hacer 20 y o más. Dice, es un don, encender el pasado, que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto. 2 puntos. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si estos vencen.